1. Estamos nuevamente con este modelo de exposición con respecto a los 100 derechos de los trabajadores al servicio de la educación. Nuevamente les mando un cordial saludo y agradezco que estén en este momento haciendo este seguimiento y especialmente con respecto a este segundo derecho que hemos denominado derecho a la inamovilidad. Este concepto tiene que ver de manera específica con la basificación de un nombramiento de una plaza laboral. Iniciamos esta presentación con la denominación del concepto que es por parte de la lengua, o de mejor dicho, del español hablado en México. Se toma esta referencia del concepto que está publicado en el Diccionario del Español de México y específicamente con la palabra inamovible. ¿Qué significa inamovible? Pues específicamente en el aspecto del derecho llama la atención que este diccionario, que no es de la Real Academia Española, sino del Diccionario del Español de México, dice en el segundo punto de sus acepciones que es tratándose de un funcionario público que no puede ser suspendido o removido de su puesto sin que exista una razón fundada en una norma legal. A eso se refieren muchas de las disposiciones y artículos que pueden regir en una relación entre la Secretaría de Educación o dependencia análoga y sus trabajadores. Esta inamovilidad, que se entiende también como basificación, específicamente tiene la actualización en virtud de los tiempos que pasan después del ingreso al servicio y especialmente de una cantidad de 6 meses. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado sí dice claramente que deben transcurrir estos 6 meses, pero hace una anotación muy especial que dice que es sin nota desfavorable. Entonces hay varios conceptos que debemos entender y que por esa razón vamos a tener esta exposición basándonos en nuestro escrito de apoyo, que pueden ustedes tenerlo y también bajarlo en la liga que está en la parte de abajo de este video para que ustedes puedan entrar a esa liga y puedan bajar este documento. Y especialmente en el punto 2 de derecho a ser inamovible, que es la basificación, vamos a empezar con unos razonamientos y vamos a buscar que estos cuestionamientos tengan una respuesta. El primer razonamiento es: ¿eres personal de base e inamovible? Segundo, ¿qué significa ser trabajador inamovible? Tercero, ¿qué pasa si no se me ha otorgado una basificación en mi puesto de trabajo? Y cuarto, ser inamovible significaría que no pueden cambiarme de mi centro de trabajo y adscripción. Estas 4 preguntas son la base para que tengamos claro que vamos a responderlas al final de esta breve exposición. Pero muy importante, como lo hemos manejado en los temas anteriores, especialmente vamos a tomar en cuenta 3 conceptos. 1. A conocer qué es una basificación. En términos generales, es el estatus laboral administrativo que obtiene un trabajador después de realizar funciones, actividades y o servicios, transcurriendo 6 meses desde el inicio de su trabajo, que no sea de confianza y sin que se le haya sancionado con una nota desfavorable. Ahora vamos a hablar del concepto inamovible, independientemente de que ya lo tratamos en el diccionario de la lengua española que se habla en México. Vamos a precisar que es la calidad que ostenta un trabajador en razón de la basificación en su trabajo y que por ello adquiere la firmeza de la estabilidad de sus derechos relativos a las condiciones de trabajo mínimas, como puede ser la jornada, salario, percepciones, los servicios a prestar y lugar en que presta sus labores. Y otro concepto muy importante que tiene que ver con lo que es la inamovilidad y la basificación es la nota desfavorable.
¿Qué es una nota desfavorable? Pues es una determinación con carácter de sanción por el que se puede perder el derecho a basificación de la plaza laboral, y por falta de precisión legal se considera también como una nota mala. Desgraciadamente, el concepto nota desfavorable solamente lo encontramos una vez en el reglamento y una vez en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por razones obvias vamos a manejar también unos ejemplos de varios documentos que debemos tener conocimiento, y entre ellos recuerden que el primer tema hablamos de los nombramientos, de las órdenes de adscripción y del formato único de personal. ¿Qué tenemos en estos documentos? Aspectos muy importantes, y de manera especial en el nombramiento, como ustedes bien saben, hay algunos datos que refieren a condiciones como la función, el cargo, ¿sí?, la plaza, la asignación de horas, si es que somos docentes de secundaria, telesecundaria, secundarias generales, de nombramiento, que es específicamente se considera la alta, la vigencia, el centro de trabajo, la clave. Muchas veces hay nombramientos, en este caso tenemos un nombramiento del estado de Baja California, pero también hay nombramientos que especifican los horarios. Entonces, si yo tengo este nombramiento y pasan 6 meses, las condiciones que se establecen en este nombramiento serían inamovibles posteriormente. Ahora, esa inamovilidad vamos a entenderla más adelante, qué tanto puede ser que no se muevan, porque también pueden tener un movimiento siempre y cuando sea en beneficio de los trabajadores. En el formato único de personal, si nosotros tuviéramos el nombramiento y aparte nuestro formato, ahí establece claramente cuáles son las claves o en este cargo las cargas horarias que tienen que ver con las claves y plazas trabajadoras, y también específicamente a veces en el área de justificación establecen algunos datos como por ejemplo las funciones y el horario. Ahora vamos a darnos cuenta que una nota mala, un extrañamiento o una amonestación pudiera ser también un punto en contra para poder obtener una inamovilidad. La ley dice claramente que es una nota desfavorable, como habíamos dicho, pero así como se dice la palabra, no especifica esto que sea una sanción, pero sí tiene y acarrea un efecto perjudicial para los trabajadores. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que pasa en Sinaloa, que un jefe de departamento de educación secundaria técnica es capaz no solamente de emitir una nota mala, sino también al mismo tiempo un extrañamiento y una amonestación. Imagínense el exceso, que a veces por la ignorancia algunos funcionarios realizan acciones que van más allá de lo establecido en ley y más allá de lo establecido en un reglamento. Y en este caso, en el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación Pública y aún del propio reglamento interior de su propia dependencia. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si uno tiene menos de 6 meses y de repente un jefe de departamento emite un extrañamiento y amonestación y nota mala? ¿Obtendrá la posibilidad de tener una inamovilidad? ¿Obtendrá una basificación? Pues ahí es donde se deja la interpretación de las cosas. Ahora, algo muy importante que quiero platicar es que a veces en algunos instructivos, como por ejemplo en la Secretaría de Educación del Gobierno de Puebla, no solamente consideran una mala nota, una nota desfavorable, sino también, si lo vemos aquí en donde dice en el apartado requisitos, en el punto 4 dice, además de estar en servicio activo, además de tener 6 meses, un día de servicios efectivos y además de no ostentar nombramiento interino, ¿sale? O de honorarios, en el 4 dice no contar con nota mala. Escuchen, no está diciendo nota desfavorable. O sea, no está establecido como en la ley lo señala, sino ya la interpretación la están regulando en esta cédula informativa. Pero además abren paréntesis y dicen,
acta administrativa o de extrañamiento. Eso es completamente algo arbitrario, algo que va más allá de lo establecido en el reglamento, algo que va más establecido en la ley. Y desgraciadamente, si una persona trabajadora tiene un acta administrativa que no han determinado, o un acta administrativa que se le ocurrió al superior jerárquico instrumentar, ¿sí?, ya con eso se pone un bloqueo para que uno obtenga el nombramiento, la basificación y la inamovilidad. También esto puede acarrear para promociones, que uno quiera tener también la posibilidad de ingresar a una convocatoria de promoción. Con esto, ¿sí?, se le está haciendo un perjuicio completo a pesar de tener inocencia, porque un acta administrativa no significa que ya sea una resolución o que la queja tenga una verdad. Y un extrañamiento, lógico, el extrañamiento no tiene nada que ver con una nota mala. El extrañamiento tiene hasta una jerarquía menor, pero la están equiparando para efectos de basificación de plazas. Eso es algo que va más allá de ley y de reglamento, y es algo que se tiene que combatir a través del conocimiento y una estrategia efectiva. Bueno, vamos a la parte de disposiciones básicas del documento en el que nos apoyamos en esta exposición, y vamos a tomar dos artículos. Una que está en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el artículo 6, ¿qué dice esta ley? Dice, son trabajadores de base, los no incluidos en la enumeración anterior y que por ello serán inamovibles. ¿Qué dice el artículo anterior? Habla de las funciones que pueden considerarse como personal de confianza, ¿sí? Después dice, los de nuevo ingreso no serán inamovibles, sino después de 6 meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente. Aquí es muy claro, dice sin nota desfavorable, no dice nota mala, no dice extrañamiento, no dice acta administrativa, no dice nada de eso. Ahora el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de Personal de la Secretaría de Educación Pública, en su artículo 9 dice, ningún trabajador adquirirá el carácter de empleado de base sino hasta que transcurran 6 meses de la fecha de su ingreso, con nombramiento definitivo a una plaza que no sea de confianza o de su reingreso en las mismas condiciones anteriores después de estar separado por 3 años del servicio. Ok, aquí el reglamento especifica que un empleado de base, después de los 6 meses, ya tiene la posibilidad de ser considerado como basificado, ¿ok? Y que tampoco se le pueda afectar a sus condiciones mínimas de trabajo. Vamos a ver ahora lo que dice la Ley General de Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Hay 3 artículos que establecen cómo uno adquiere en la calidad de docente, en la calidad director y en la calidad supervisor una estabilidad, una permanencia o una inamovilidad. Fíjense lo que dice el artículo 40. En la educación básica, la admisión a una plaza docente vacante definitiva derivado del proceso de selección previsto en esta ley dará lugar a un nombramiento definitivo después de haber prestado el servicio docente 6 meses y 1 día, sin nota desfavorable en su expediente fundada y motivada. Fíjense que aquí hasta dice, esa nota desfavorable tiene que estar fundada y motivada. Eso es un agregado que se dio posteriormente a la Ley Federal de los Trabajadores, al Servicio del Estado, y aquí se dice que debe ser fundada y motivada. ¿Qué significa eso? Pues que tiene que ser emitida por un funcionario facultado y con un debido proceso. Pero además aquí sí precisa también el término de los 6 meses, si se dan cuenta. Y así lo tenemos en este artículo, así lo tenemos en el artículo relativo cuando uno tiene una promoción de director o supervisor, y así también en educación media básica o media superior. Esto evidentemente es diferente en el sistema educativo de media superior o media básica, porque tiene otros elementos especiales que hasta pareciera que son actos hasta de discriminación. Pero bueno, ¿qué vamos a considerar después de todo esto? Es muy importante tener en cuenta que un trabajador obtiene el derecho de estabilidad de empleo y por lo tanto todo lo inherente a las contraprestaciones por su servicio, además de que quedan inamovibles las condiciones de trabajo, especialmente las del horario, cargas laborales, funciones, lugar a realizar el trabajo.
La inamovilidad debe entenderse como la permanencia de los derechos y condiciones laborales a prevalecer en la vigencia del vínculo de trabajo entre la Secretaría y el empleado educativo de base. Así que solo podrá existir una modificación siempre y cuando sea en beneficio, nunca en perjuicio. Entiendan bien esto, la inamovilidad es evidentemente si se da en perjuicio. En beneficio, adelante, que tenga la movilidad que tenga su plaza, que le mejore en el pago, en el horario, en todo lo que le beneficie, pero no en lo que le perjudique, ¿ok? Ahora, un empleado de base solo adquirirá tal carácter hasta en tanto transcurran 6 meses desde su ingreso al servicio, sin que haya requisito de obtener documento que tal situación refiera. Por ejemplo, ¿se han escuchado de que hay entrega de basificaciones? Bueno, ese documento es muy valioso, pero no es indispensable para considerarse que ya uno es personal basificado, dado que por la ley y por reglamento de condiciones generales ya se actualizaría la basificación e inamovilidad, ¿ok? Ahora, las condiciones mínimas de trabajo que serían inamovibles después de los 6 meses serían esencialmente el horario, la jornada de trabajo, el puesto, las funciones, lugar de trabajo, salario y percepciones, como de seguridad social. Aquí es muy importante decir que hay personas que llegan con un cargo y después les quieren modificar porque hubo un cambio de director y ahora ya no vas a estar aquí de grupo, ahora vas a estar de administrativo. O ya no va a estar administrativo, ahora va a estar de vigilante. Ahora ya no va a estar vigilante, ahora va a estar docente. Eso no es correcto, porque ya es inamovible lo que es la condición relativa a sus funciones que tiene que ver con sus actividades. Otro punto importante es que un nombramiento definitivo no solo tiene lugar en razón del Código 10, que puede darse en vía de gestiones administrativas, sino que la plaza laboral no tenga titular. Muy importante. Si una plaza laboral tiene un titular, estamos ocupando una plaza de manera interina, es provisional, ¿ok? A veces hay algunas ficciones que se dan que dicen que tienen titular y realmente no lo tienen, y más en las plazas administrativas, ahí se da muchísimo este tipo de situaciones. Una nota desfavorable en razón y su alcance y trascendencia solamente puede ser impuesta por la instancia competente. Recuerden ustedes del documento que les dije que además puso extrañamiento, nota mala y todo lo que puso 3 sanciones en una, que es además inconstitucional. Bueno, quien lo hizo fue un jefe de departamento. Dudo que ese jefe de departamento tenga atribuciones, porque el reglamento interior de esa secretaría no prevé la jefatura de departamento y por lo tanto no tendría atribuciones ni reglamentarias. Cuidado porque muchas veces los directores, los supervisores, los jefes de sector, los inspectores, ¿sí?, hasta los jefes de enseñanza pueden hacerse como que tienen la autoridad para imponer notas malas. Eso no es correcto. No es correcto. Hay que analizar bien si tiene o no tiene competencia. ¿Ok? ¿Conforme a qué? A los reglamentos interiores y al reglamento de condiciones generales de trabajo. Muy importante que antes de imponer una sanción como esta, tiene que concederse el derecho de audiencia y una debida defensa. Otro punto importante es que en la función docente, a pesar del proceso de admisión y promoción, un nombramiento obtiene el carácter de basificado e inamovible al pasar 6 meses, ¿ok? Y es similar al alcance a lo previsto en la Ley Federal de los Trabajadores. Aquí los artículos 40, 43 y 58 hablan de la función docente, ¿sale? Y es muy importante señalar que en educación media superior o media básica, como a veces se le señala, no se concede la basificación de cargos por promoción, a diferencia de la educación básica. Esa es una situación, como dije, discriminatoria, no es igual, no se están dando las mismas condiciones entre trabajadores de educación básica con trabajadores de educación media superior. Vamos a ver un ejemplo de lo que es una constancia de servicios. ¿Por qué es importante saberlo? Bueno, ¿cómo nosotros podemos acreditar nuestras condiciones de trabajo? Además del nombramiento, además del formato único de personal, es la constancia de servicios que podemos solicitar a la instancia correspondiente, pues, al menos una vez al año. Y ahí el facultado funcionario puede decirnos algunos datos muy importantes como la clave, el sueldo, ¿sí?, el ingreso en el que tuvo a la secretaría, el tipo de nombramiento, ¿sí?, y además a veces nos ponen el horario, ¿ok? Muy importante que esos datos los
tengamos en un documento para que si hay un cambio de un titular, de un director, le digamos con ese documento que tenemos ya unas condiciones previamente establecidas. ¿Ok? Ahora, tenemos, como habíamos dicho, que es una basificación. La basificación es la obtención del reconocimiento de parte de la Secretaría de Educación a favor del trabajador posteriormente a los 6 meses, un día de servicios. Si no los tienen, ese documento es importante que lo puedan gestionar, pero no por ello significa que ustedes no tienen el derecho de la inamovilidad y de la basificación. Por eso, muy importante contar con algunos puntos y aterrizar para tener una defensa de los derechos adquiridos y por obtener. Propongo estos puntos de inicio con respecto a este tema de basificación y en primer lugar es obtener una constancia de servicios, como dije, cada año expedido por la dirección, área, departamento o unidad administrativa que sea competente en recursos humanos o personal, con el objetivo de tener en claro el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la prestación de servicios hasta la actualidad. Otra cosa importante es contar con el oficio por el que se concede la basificación. También contar con datos soportados en nombramiento u orden de adscripción relativos a horario, jornada de trabajo, puesto, funciones, actividades, lugar de trabajo, salario, percepciones y seguridad social. Tenemos que también tener conocimiento del área de la dependencia de educación a la que nosotros pertenecemos, que ostente la facultad para sancionar laboralmente y por lógica que sería la facultada para imponer una nota desfavorable o una nota mala, ¿ok? Por otro lado, también preferentemente en cada ciclo escolar tenemos que tener la especificación de las actividades, funciones y trabajos a realizar, contenidas en un documento expedido por el directivo de la escuela, del centro de trabajo. A veces tenemos esa posibilidad cuando cada ciclo escolar se dan comisiones, se dan cargas horarias, se dan actividades a desarrollar, muy importante tenerlas documentadas, ¿ok? Y por parte final, como una acción, sería corroborar si se ocupa una plaza vacante, porque muchas veces los interinos pueden estar ocupando una plaza que no tiene titular, y aunque diga que tiene titular, tal vez el movimiento o la razón de la baja pudo haber sido un cese, y por lo tanto no tendría razón de mantenerlo como un interinato, sino que ya podría obtener una basificación y un reconocimiento de la inamovilidad después de los 6 meses, situación que hay que hacerla valer ante una instancia jurisdiccional. Les invito a que puedan pertenecer a esta comunidad y especialmente a que puedan ver los demás videos y demás documentos y publicaciones que se hace a través del canal de YouTube Defensa Sindical. Les pido que puedan ser también conscientes de que debemos compartir con otros este dato, estos conocimientos que aunque básicos son muy importantes para poder tener una defensa. Dependemos de una representación sindical para nuestra defensa, pero los primeros que debemos defender nuestros derechos somos nosotros mismos. ¿Cómo defender nuestros derechos si no los conocemos? Date esa oportunidad de conocer. Date la oportunidad de leer el reglamento y condiciones generales. Date la oportunidad de leer las leyes y los acuerdos respectivos. Por este momento sería todo. Agradezco la atención y que tengan todo lo bueno siempre.